En la ciudad de Nueva York se celebró la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su 80 aniversario. Diversos presidentes están sentándose enfrente de un estrado en el cual cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de hablar. Pero ha sido un escenario que particularmente hemos visto como más allá de hablarle a un palco de paz, en un palco de conciliación, donde los presidentes deberían llevar ideas de cómo mejorar el mundo, hemos visto bastante confrontación y hemos visto cómo las distintas agendas locales de cada uno de los países han prevalecido en estos discursos. Pero tenemos que estar claro en algo. Hay un tema que ha sido transversal y es el tema de la protección de la familia, la protección de la fe, la protección de valores que pareciera que se han atacado desde la ONU desde hace muchos años. Hemos estado frente a un ataque sistemático donde la ONU ha querido boicotear o llevar ataques contra la familia como la conocemos, contra la fe, contra los valores culturales de nuestra humanidad y no encargarse de su misión principal, que es la paz en el mundo, porque no hemos visto que la ONU esté participando en ninguno de los conflictos como un mediador y como un buscador de soluciones para estos conflictos. Entonces, todos los presidentes increíblemente han hablado al público, pero también han hablado hacia sus espaldas, donde están las principales autoridades de la ONU diciéndoles, señores, hay que trabajar y la ONU tiene que servir a los pueblos. Hoy vamos a analizar en detalle los principales discursos y un poco el eje transversal de lo que ha sido esta reunión número 80, en la cual vamos a revisar por qué la familia, la fe y la libertad siempre tienen que estar como principio fundamental en una organización como las Naciones Unidas. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana, en donde tratamos entonces de traducir una cantidad de aspectos que son absolutamente necesarios entender y poner en contexto. Estamos viendo cientos de discursos en Naciones Unidas. Esta es la Asamblea General en lo que sería sus reuniones de alto nivel y en donde más de 150 países van a tomar exactamente el mismo estrado para dar entonces su parecer de por dónde debería ir el mundo. Hemos visto que se dio la apertura por parte del presidente de Brasil e inmediatamente después el presidente de Estados Unidos. Casi que las dos puntas de América y casi la representación de esas dos puntas de lo que sería el blanco y el negro actual del mundo. Podríamos definirlo como esa eterna batalla entre Estados Unidos y China, eterna, bueno, desde los tiempos modernos hasta acá, y ver entonces posturas completamente contrarias, en donde Naciones Unidas, lejos de buscar esa conciliación, se ocupa de pequeños detalles para ir impulsando una agenda que nada tiene que ver con la paz. Yo resaltaría, por ejemplo, Gabriel, el discurso de Volodymyr Zelensky. Él habla obviamente de todo el tema de Rusia, pero, por ejemplo, apunta a algo fundamental que Naciones Unidas ese mismo día, el día de hoy, debería estar atendiendo de manera urgente. Él dice que estamos ante el mayor proceso armamentístico, no solamente de las naciones, sino incluso de cualquier individuo, por la amenaza que representan los drones en el mundo. Dicen, nos hemos estado centrando en todo el tema nuclear y no nos damos cuenta que la amenaza puede ser tan pequeña y tan simple, quizás en el garaje de una casa, de lo que podría ser la fabricación masiva de drones que son tan mortíferos como una bomba nuclear si el proyecto se lleva de manera consecuente y obviamente podría ser silencioso. ¿Qué tal si Naciones Unidas estuviera enfocada en ese tipo de temas? No, ellos están enfocados en, por ejemplo, alargar todo ese tema de la Agenda 2030 hacia la agenda o lo que era este pacto del futuro y agregarle 15 años más a esa meta que fundamentalmente lo que ataca es la vida y la familia.
para justamente buscar que la población mundial se reduzca. Ese va a ser materia de otro video, pero realmente, como tú bien dices, Naciones Unidas ha perdido entonces el rumbo de lo que realmente es. Y tanto lo ha perdido que muchas de esas naciones, más allá de venir a Naciones Unidas, vinieron a ver cómo están parados ellos y su relación con Estados Unidos. ¿Cómo están parados ellos ante la figura de Donald Trump, que ganó la presidencia y obviamente es un disruptor en todo este sistema que termina llevando a ovejas de blanco y negro, pero al fin de cuentas todos van por un mismo camino? El presidente Donald Trump siempre implosiona aspectos específicos que crean entonces nuevas visiones y que podrían entonces enrumbar al mundo por un camino un poco más práctico y que salve a muchas naciones del mundo. No sé cómo lo ves tú, no sé cuál de tantas exposiciones quisieras también destacar. Yo lo primero que quisiera revisar es el tema de la función de la ONU como un garante de la paz. Nosotros ya no recordamos cuáles han sido las últimas misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Aquellos famosos cascos azules que estaban presentes en los conflictos en los años 90, que era lo primero que se buscaba, llevar cascos azules que significaban paz, significaban las armas en función a la paz, a la conciliación, a la ayuda de las poblaciones vulneradas o desplazadas con hambruna. Lo veíamos en África, lo vimos en Europa también y lo vimos en Haití. Y hoy en día no existe. Hoy en día vemos un conflicto Ucrania-Rusia que ya lleva 3 años, o lo que pasó en Crimea desde el 2014, y en ningún momento hemos visto una actividad realmente importante de la Organización de las Naciones Unidas. No hemos visto a Zelensky reuniéndose con funcionarios de las Naciones Unidas pidiéndole a Putin que se siente en una mesa, como lo ha hecho el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump tuvo unas palabras que para mí fueron demoledoras, Gaby, donde dijo: tenemos 7 guerras que hemos detenido desde que yo llegué hace 8 meses al poder. ¿Por qué? Porque queremos que el mundo esté en paz. Incluso las 2 guerras más difíciles es las que yo pensaba que eran las más fáciles, que terminó siendo Palestina y Ucrania. Sin embargo, no he recibido ni una llamada de la Organización de las Naciones Unidas para agradecerme la labor o para decirme: ¿hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer? ¿Necesitas algún tipo de logística, de hablar con las partes, de sentarse? ¿Necesitas una mesa, lo que fuese? No. Las Naciones Unidas están pendientes de una agenda de LGBT, de ver cómo le decimos a nuestros niños que está muy bien ponerte hormonas cuando ellos no tienen ni idea, en principio, de su propia biología, pero nosotros le metemos idea de cambio de sexo antes de que ellos conozcan el mundo. Ellos están pendientes de ver cómo atacan el tema del cambio climático cuando países como China están conquistando el mundo sin importarle la agenda del cambio climático, pero ellos están enfocados en un pozo de agua aquí, aquello allá, y al final no de decirle a China: deja de producir gases de efecto invernadero. O sea, al final la Organización de las Naciones Unidas no hace ni una cosa ni la otra. Se ha convertido como una especie de propaganda mundial de atacar a la familia, de propaganda mundial de atacar las hegemonías. Entonces todos son imperios, todo está mal, todos somos iguales, y lo que sabemos que esto está enmarcado en toda una agenda progresista que de derecha o izquierda en muchos países están coincidiendo en temas que terminan atacando la fe, que terminan atacando las soberanías y las culturas, y terminan atacando a nuestra infancia con todos los temas de género. Gaby, eso para mí es lo más grave de lo que está sucediendo, porque ya son varios países que lo están diciendo. Incluso, a mí no me extrañaría que en años posteriores veamos unas Naciones Unidas donde este tipo de reuniones ya los presidentes ni quieran ir. O sea, para que un Zelensky se debe sentir burlado cuando dice: tengo mi país 3 años en ataque y ustedes no han hecho nada por mí. ¿Qué necesito yo sentarme en este estrado a hablar? Que si ustedes no me ayudan, yo no les voy a dar mi tiempo. O sea, creo que los presidentes van a terminar yéndose, y los países conscientes de lo que sucede allí también van a estar retirándose, por lo menos de estos discursos.
Sí, yo creo que Naciones Unidas adicionalmente se ha convertido en un monstruo burocrático que no resuelve nada y que adicionalmente le fallan las escaleras mecánicas para que el principal donante de esa organización ni siquiera pueda subir y mucho menos pueda leer el teleprompter de la manera correcta en el momento preciso. Adicionalmente, se convierte entonces en ese organismo inútil. Yo creo que más allá de la figura de Naciones Unidas era el encuentro en la ciudad de Nueva York de todos esos mandatarios. Y entendiéndolo así, entendemos nuevamente el poder que tiene Estados Unidos en los equilibrios del mundo. La llegada de Donald Trump al poder precisamente da esos equilibrios al mundo que la propia Naciones Unidas ha inyectado con una cantidad de ideas que suenan muy lindas, porque cuando tú lees la Agenda 2030, bueno, vas a acabar con la pobreza, la desigualdad, vas a poner al clima de la manera más limpia, pero cuando te vas a la práctica te das cuenta que todas estas ideas ideales lo que han venido es en detrimento del propio ser humano. Y ante eso hay que entender entonces lo que son las relaciones. Estados Unidos en ese estrado vimos cómo aplaude, por ejemplo, la labor del presidente de El Salvador, se reúne inmediatamente después con el presidente de Argentina, dos de sus principales aliados en la región, le va a dar dinero a Argentina, pero le pone una condición a Argentina: despégate aún más de los chinos que habían venido entonces impregnando toda esa economía y que tenían un poder fundamental. Adicionalmente con Brasil. Brasil hace apenas días decía, bueno, el presidente Donald Trump fue electo presidente de Estados Unidos, él no fue electo emperador del mundo. El presidente Donald Trump perfectamente ha podido darle una bofetada. Ya tiene el tema de los aranceles. Y no, ¿qué hizo luego de retirarse del estrado? Comentar que se vieron detrás, porque uno fue tras otro en su discurso, y hacerle un guiño y decirle, ven, vamos a reunirnos, vamos a hablar de los aranceles. ¿Cómo y para qué? Justamente, en principio, porque bueno, se trata de una nación sumamente importante, sería la segunda o tercera economía más poderosa del continente, pero adicionalmente para traerlo a su lado, a su cancha, tomando en cuenta que Brasil forma parte de los BRICS, que son precisamente los enemigos por naturaleza de Estados Unidos. Ahí está Irán y ahí está Rusia y ahí está China. Él quiere que India y Brasil estén de su lado o que de alguna manera sean autores neutrales. De eso se trata la diplomacia, Gabriel. Algo que para nada ejerce Naciones Unidas y que lo podría hacer desde un rol supremo y mucho más cómodo. Ni siquiera tiene que atender ningún interés nacional. Él podría estar justamente en esas deliberaciones que se dan entre las naciones. Sin embargo, como no lo cumple, viene el rol de Estados Unidos a ponerle un poco de balanza a todo este asunto. Vamos a ver qué sucede, porque obviamente la lluvia de críticas es gigante hacia el presidente Donald Trump. Es muy difícil explicar, pero la razón nos las dará el tiempo. El tema del cambio climático, que si bien no es desatenderlo, sino que entender que nos han venido estafando con esta idea. El tema migratorio, también entender que no es que se trata de no ayudar a los refugiados del mundo, sino que no te puedes ir al otro extremo donde la migración es absolutamente descontrolada. El presidente Donald Trump viene a poner un punto y aparte y a decir, revisemos si esto realmente se está haciendo de la manera correcta, porque ni de la patria ni de la familia, sino de alcanzar otro tipo de objetivos que son mucho más oscuros. Gaby, hay algo interesante en todo este análisis que tenemos que resaltar. El mundo se ha dividido
por temas de tecnología o de acercamiento más que nunca en la humanidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la información viaja en tiempo real. Hoy en día todo lo que pasa en la última frontera de India inmediatamente lo tenemos con imágenes, con audio y bien resaltado, y pueden haber 30.000 comentaristas sobre cualquier situación inmediatamente. Entonces tenemos un exceso de información, pero hay algo que ha la ONU ha quedado como un organismo de quedar bien. O sea, yo no quiero pelear con nadie, entonces el pelear con nadie consiste en ser totalmente pasivo e inactivo e inofensivo. O sea, termina siendo nada. ¿Qué pasa? China es un país que, si fuese tan bueno como lo pinta el mundo, ¿por qué los inmigrantes del mundo no quieren ir a China y quieren venir a Estados Unidos o quieren ir a Occidente? ¿Por qué todas esas oleadas musulmanas o esas oleadas latinoamericanas que han invadido Estados Unidos o que han invadido Europa no van a China porque es lo mejor del mundo? Porque resulta que China tiene un sistema de propaganda muy bueno donde lo que exporta es lo bello del país, pero en lo interno es un país muy complicado, socialmente muy deprimido, donde también hay pobreza, donde el régimen político es totalmente intolerante, donde no hay libertad de expresión, donde no hay libertad de movimiento. Entonces es un país que a esa forma se quiere imponer en el mundo. Y lo sabemos, donde llega China aplasta. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene hoy en día el dinero, tiene el potencial porque tiene muchísima población, ahora también es potencia militar, pero ellos lo que quieren es conquistar el mundo y le importa nada, porque así como no le importan sus ciudadanos, menos le va a importar hacia afuera. Luego tenemos una situación con Rusia también, que al final está gobernada por alguien que lo que quiere es la guerra, lo que quiere es el control de territorio y tiene toda una película montada en su cabeza de que todos son sus enemigos, igual que Corea del Norte. Luego está la India, que también es una gran fábrica del mundo, pero que tiene problemas sociales y de pobreza extrema. Porque si la India es un país en tan vías de desarrollo, es lo mismo. No quieren millones y millones de personas entrar a la India. ¿Por qué? Porque efectivamente no está tan bien la situación como ellos también la pintan, con crecimiento desmedido. ¿Qué pasa? Todo se centra en dañar a Occidente y invadir Occidente y quitar todas las instituciones que Occidente ha hecho en el mundo, con el tema de que ha sido colonialista, porque entonces Gran Bretaña ha sido colonialista, España, Francia, Italia, y después los Estados Unidos. Ellos no son los policías del mundo. Nosotros, como India, como China, como Rusia, tenemos que destruirlo. Es la misma guerra de el bueno contra el malo, pero al final ellos son unos pseudo buenos, porque no son tan buenos, porque dañan a su población, pero también quieren dañar a Occidente, y es a lo que han jugado, y la ONU se ha formado parte de todo esto, porque ellos acusan a Occidente de contaminar los mares, de contaminar con el consumo, pero al final China, India y Rusia son los que más contaminan, los que más dañan mares y cielos, etcétera, y tierra. Adicionalmente, eso, los temas poblacionales, ustedes son malos, ustedes no reciben a los inmigrantes, hay que abrir las fronteras. Yo quisiera ver a China diciendo, yo voy a recibir 1 millón de palestinos, yo voy a recibir 2 millones de musulmanes, yo voy a recibir en África donde hay hambruna, y yo voy a decirle a los pueblos de América Latina que me manden 5 millones de personas porque Venezuela, México sufre y yo los quiero en mi país para que ellos crezcan y conozcan el desarrollo. Eso no lo hace China, pero sí condena a Estados Unidos porque dice que Estados Unidos no debe cerrar las fronteras porque viola derechos humanos, etcétera, 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 y lo trata de destruir desde el comercio. O sea, es decir, hay un mundo de mucha hipocresía donde el presidente Donald Trump es el que habla más directo, es el que abre más su discurso, es el que abre más sus acciones, y adicionalmente Estados Unidos es el país donde la libertad de expresión es la mayor de todas estas grandes potencias. En China meten preso a un empresario y no lo meten preso, simplemente dicen el empresario no se ha visto desde hace un año. O sea, ellos no lo desaparecen, pero es que no se ha visto. Aquí llegan a meter preso a Bill Gates o a Jeff Bezos y inmediatamente se sabe a los 2 minutos y todo el mundo lo sabe. Entonces, al final es una gran hipocresía donde la ONU forma parte, y yo creo que el presidente Donald Trump sí tiene que imponer hegemonía en Latinoamérica, imponer hegemonía en Occidente y decirle a Occidente, hey, despierta, porque cuando vuelvas a abrir los ojos vas a ser invadido en población por los musulmanes y adicionalmente invadido en el comercio por China. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo toda la base necesaria para eliminar lo que es la institución de la sociedad occidental. Hay que entender que China tiene ya un desarrollo absoluto en al menos 18 naciones de América Latina.
Y ahí ha habido una falla fundamental del propio Estados Unidos, que no ha invertido y no ha puesto el ojo en su vecindario. Ojalá que con un nuevo secretario de Estado de origen latinoamericana, su familia, entiendan entonces que hay que poner orden en casa. Podríamos decir que lo van a hacer así si resuelven el tema de Venezuela de una manera contundente y adicionalmente tomando en cuenta lo que decía el propio Estados Unidos. Le decía a Europa, Europa, tienes capacidad de enfrentarte a Rusia, que tiene serios problemas de economía, incluso podrías luchar de una manera contundente para que Ucrania vuelva a tener su mapa original y yo te vendo las armas porque yo tengo un mar de diferencias contigo. Si Estados Unidos le dice a ellos, atiende tu asunto en tu continente, Estados Unidos también tiene un compromiso fundamental de abordar los verdaderos desafíos que tiene nuestro continente. Y ojalá que sea así porque China está llegando y ya llegó y tiene mucha fuerza en muchos de esos países y eso también le va a complicar la situación a Estados Unidos porque no solamente se trata del comercio y la economía, ellos adicionalmente tienen capacidad de penetrar en los sistemas políticos. Y esos sistemas políticos terminan entonces convirtiéndose en cada vez más de izquierda y en un dolor de cabeza porque son contrarios a los valores de Estados Unidos y adicionalmente traen más pobreza y por tanto más migración. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que más allá de la acción de Naciones Unidas, confío en la acción de Estados Unidos por poner orden en el mundo, traer paz al mundo. Ojalá lo logre también con estos dos otros conflictos bélicos como lo ha logrado en 7 conflictos que estaban en pleno desarrollo. Uno de ellos, la guerra entre Israel e Irán, porque ellos la colocan allí y es verdad, se quedó, luego de ese último bombardeo de Estados Unidos, se quedó completamente desarticulada la nación iraní que justamente quería construir bombas nucleares para amenazar al mundo entero. Así que nosotros aquí en América Hispana vamos a estar muy atentos para que ustedes conozcan entonces esa geopolítica desde el punto de vista de nosotros, los americanos hispanos que queremos entender a nuestras naciones, que queremos entender qué pasa en Estados Unidos y cómo esa acción de Estados Unidos se compromete con las demás naciones para tratar por lo menos de solucionar algunos de los problemas más importantes en el mundo entero. No así lo hace Naciones Unidas. Así es, no dejes de suscribirte a nuestro canal donde tenemos una entrega diaria a las 7 de la noche, de lunes a viernes, sobre los temas más importantes que nos afectan a nosotros como americanos hispanos, que somos personas que sabemos el valor de las instituciones, de la familia, de la fe, de la libertad, porque además de venir con origen hispano, donde tuvimos ese calor de familia para crecer, esta patria nos adoptó como hijos, juramos por ella y sabemos que estos valores son los que acogemos y con los que vamos a estar representados y vamos a llevar a un mundo que termine en paz. No dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba, que le indicas a la plataforma que es un contenido de alta calidad y que debe ser difundido. ¿Por qué? Porque es material hecho siempre pensando en lo mejor para ti. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente capítulo del podcast América Hispana. Yo no voy a jalar bola, Kike.